Esta es la historia de una chica que a su corta edad heredó la productora de su padre y su programa Descubrimientos Maravillosos. De la mano de la presidenta Anna y su asistente Kiri, tratan de sacar adelante el proyecto y conservar el único patrocinador. Tras intentos infructuosos de encontrar casos interesantes para el programa, la joven investiga una serie de teletransportaciones, ya que se cree que en ese mundo existen seres llamados Evol, que en su mayoría son hombres altos, bronceados y guapos. Ese día la chica pensaba cómo atraer la atención, cuando encuentra sorpresivamente a un idol famoso llamado Kiro, quien acepta aparecer en el programa de la prota, ya que a ambos les gustan las mismas papas fritas. Más tarde la prota es víctima de una de las famosas teletransportaciones al ser salvada por un misterioso hombre que le recuerda su pasado. Posteriormente atiende una de sus responsabilidades visitando a un científico eminente llamado Simon Lucien, un profesor encantador que acepta enseñarle sobre los Evolvers y aparecer en el programa. Simon explica que un Evolver es un superhumano con capacidades sorprendentes como la teletransportación, manipulación de elementos como la tierra y detener el tiempo, entre muchas habilidades más. Poco después se encuentra cara a cara con 3 Evolvers. Antes de poder tener una respuesta, es teletransportada lejos del lugar. Pero antes de contar su experiencia, Anna le informa que su único patrocinador dejará la productora. Rápidamente la joven encara al presidente del grupo Huarui, Víctor Sen, un hombre frío y duro, que quitó el patrocinio por no ver un futuro claro del programa. La prota enfurece y sentencia que en 5 años estará en la cima del entretenimiento. Víctor la mira desafiante, pero acepta no quitar los fondos y demuestra que su programa vale la pena, y le da una semana para cumplir con esa tarea. Antes de irse, Víctor confirma que es el hombre que la salvó minutos antes de ser atropellada, a lo que la prota promete guardar el secreto. Al día siguiente, Anna, Kiri y Simon investigan el caso del Evolver que la prota vio. Para saber más, va a la jefatura de la policía, donde se encuentra con Gavin, un ex compañero de preparatoria que ahora es policía. Para agilizar la investigación, Gavin la acompaña para saber más sobre las teletransportaciones y sobre Evolvers que le habló el otro día. De pronto la prota es teletransportada y vive la pesadilla que tuvo esa noche. Ve frente a sus ojos cómo la vida se le iba en el segundo por una daga que se clavaría irremediablemente en su pecho. Sin embargo, es salvada de último momento por Gavin, que se revela como un Evolver. Este la aparta del camino y se enfrenta a puño limpio con el hombre desconocido. Una vez a salvo, Gavin le dice que no hay que bajar la guardia por una organización que ataca a los Evolvers, llamada Black Swan. La prota se propone a investigar a Black Swan para conocer la verdad, sin importar que esté arriesgando su vida de la misma forma que su padre. Pero para su alegría, su programa es tendencia con la aparición de Simon, al mismo tiempo que este se muda al lado. Sin embargo, no puede quedarse a hablar, ya que debe ver a Sen para mostrar el avance de su tarea. En el transcurso del viaje tiene otra pesadilla, igual a la anterior, que le preocupa, al punto de responder mal a Sen, haciéndolo enojar. Para remediar la situación, llama a Kiro para traerlo al programa como una esperanza de alentar la inversión. Al principio Kiro acepta, si la prota logra que sean aceptados en un restaurante donde pasó una mala experiencia. Tras insistir mucho, la prota es aceptada como clienta y en el restaurante ambos tienen una cena deliciosa. Antes de finalizar, el camarero le trae un pudín tan delicioso que le hace recordar un episodio traumático que yacía oculto en lo más profundo de su memoria. Pero la mayor sorpresa se la lleva a ver a Víctor como el dueño y chef del restaurante. Sin embargo, aprovecha la situación para conseguir un reportaje y tener la entrevista con Kiro. Víctor acepta la condición de no ser molestado en su pasatiempo. Para celebrar, mira un espectáculo de pirotecnia junto a Simon. Desgraciadamente, su noche se arruina por un enfrentamiento entre Simon y Gavin contra un miembro de Black Swan. Simon confiesa ser otro Evolver que protegerá a la protagonista a toda costa.
Unos días más tarde y pasado el tiempo, la entrevista con Kiro en el restaurante resultó ser un rotundo éxito. Para aprovecharlo se presenta un ex compañero de la prota llamada Minor, que busca trabajo en la agencia. Para probar que es necesario, trae el tema de un hacker famoso apodado Kei, quien fue un hacker que investigó la manipulación genética y fue el origen del programa Buscando Milagros. La prota consigue infiltrarse en una reunión de hackers convocados por Kei para darse cuenta que los reunió ahí para matarlos. Asombrosamente, Kiro está como uno de los hackers y los organiza para desactivar una bomba y así salvarlos. Pero antes de responder la incógnita de Kei, Kiro se revela como el famoso hacker, aunque en realidad tomó el nombre tras la desaparición del Kei original. Finalmente ambos logran salir del edificio y salvarse gracias a uno de los sueños de la prota. Sin embargo, la prota recuerda un episodio oscuro de su vida que hasta ese momento no significó un problema, recordando que no es la primera vez que convive con todos ellos. Pero no es momento para desenterrar los traumas de la infancia, y ya que la desaparición de una chica la obliga a investigar a Black Swan. De nuevo Gavin la ayuda a investigar más este caso. Sin embargo, por la presencia de Black Swan, es apartada del medio. Antes de volver a casa, ve de reojo a la chica que busca, quien resulta ser un Evolver de Black Swan. En el instante que la atraviesa con una daga de arena, el Evolver pierde el control de sus poderes, dejando escapar a la prota, significando que el Evolver muera por este error. Un tiempo después la prota se embarca en un viaje al campo, acompañada de Simon, para traer más temas al programa, donde rescatan a un gato, hacen figuras de estambre y caminan. Paralelamente en la ciudad, Gavin pelea contra un antiguo conocido llamado Shao, otro miembro de Black Swan, dejando en claro que si sigue investigando, solo encontrará la muerte. Volviendo con la parejita, Simon lleva a la prota hasta un prado para hacerle recordar que ya se conocían de antes, además de una promesa que se vio mermada por las desgracias. No solo la protagonista recuerda el pasado, Simon se ve imbuido en el recuerdo de una desgracia que lo condenó a volverse un Evolver que se irá pronto y no volverá. Pero el futuro no parece tan oscuro para la productora, gracias a una compañía extranjera que quiere producir un programa. Víctor acompaña a la prota sin mucho entusiasmo para asegurarse que todo irá bien y para asegurarse que estará a salvo. Para su desgracia es una trampa que vuelve a despertar en ella los recuerdos oscuros de un pasado extraño. Inmediatamente Víctor la rescata, aún sabiendo que nadie sabe nada. Él no la pasa bien como ella. A cada paso van despertando recuerdos claroscuros que los hacen desvariar, haciendo que la prota sea herida en el fuego cruzado al compás de un amargo ayer. Unas semanas más tarde la prota despierta del ataque para enterarse que la compañía extranjera era Black Swan, que les tendía una trampa para atrapar a Víctor. Poco a poco la prota va descubriendo que la relación que ha tenido con todos los chicos no ha sido obra del destino. Pasado un tiempo, la prota se recupera para advertirle a Gavin que su vida corre un grave peligro. Busca desesperadamente la habitación 404 del Hotel Greenwood, ya que en un sueño vio que Gavin moriría de una forma lenta y dolorosa. Para su sorpresa, en la susodicha habitación es recibida por la chica desaparecida que aún buscaba, quien resulta ser una Evolver que tiene un gran rencor por el asesinato de su hermano Evolver en manos de Black Swan al perder el control y dejarla escapar. La chica revela que ella y su padre son los responsables de que existan los Evolvers, además que ella es la miembro más fuerte que hace perder el control a los demás. Paralelamente, Gavin llega a la habitación 404 antes de que la prota sea ejecutada por la chica. Este la enfrenta y logra sacarlos de ahí, con la mala suerte que los genes de la prota altera a todos los Evolvers, presagiando el final. Dichos genes tienen el nombre de Reina Roja. El despertar de la Reina Roja causa una serie de eventos desafortunados como la desaparición de Gavin, el retiro de Kiro de la industria y la ausencia de Víctor. Para sumar desgracias, la ciudad ha sufrido daños a
su infraestructura causados por la prota. De camino a la universidad, Simon la salva de una lluvia de cristal provocada por un Evolver descontrolado. Ambos investigan los sucesos para terminar con esto. Simon afirma que esto es causado por ondas electromagnéticas que desestabilizan a los Evolvers. Las ondas se producen en lugares llenos de gente, pero ocultos. En medio de la investigación, la prota tiene una visión de miembros de Black Swan en el mismo lugar donde buscan. Rápidamente Simon la aparta del peligro mientras encuentran un receptor clave para conocer el origen de las ondas. Inmediatamente la prota va hasta la antena más alta de la ciudad. Simon está temeroso de ponerla en riesgo. Para calmarlo, la prota le promete enseñarle a volar una cometa cuando terminen de investigar. Esta promesa tendrá que esperar como la anterior por la presencia de Black Swan. La prota se aleja corriendo para proteger a Simon con tanta mala suerte de ser atrapada. Ya cautiva, sus captores hablan de más sobre un tal Hades, el presunto líder de Black Swan que ha puesto las ondas para despertar a los Evolvers. Esta distracción es usada por Simon para rescatar a su amada, aunque esto le cuesta revelar su verdadera identidad como un miembro de Black Swan bajo el nombre de Ares. La revelación parte el corazón de la prota, orillándola a apartarse de Simon, quien se siente miserable preguntándose cómo puede olvidarla si la mira en cualquier gente. Pero no hay tiempo para llorar. Debe correr a la antena más alta de la ciudad para desactivar las ondas electromagnéticas, la cual no será tarea fácil por la presencia de Black Swan. Afortunadamente, Kiro está ahí nuevamente para ayudarla. Para lograrlo deben subir hasta la cima en el elevador. Rápidamente son descubiertos y atacados, orillándolos a tomar otro camino. Estos miembros de Black Swan son más fuertes por un collar que los protegen de las ondas. Kiro consigue hackearlos, abriéndoles paso con gran velocidad. Desafortunadamente, un Evolver consigue liberarse y ataca a Kiro tirándolo por la torre hasta el abismo sin fin. Segundos antes de caer, Kiro recuerda cuando conoció a la prota en el centro de investigaciones y con eso toma fuerza para volver a salvarla. Las batallas entre ambos es ganada por el chico de los rulos dorados con la determinación de su amada, pero la guerra no ha hecho nada más que comenzar. Un ejército de Black Swan los supera con creces. Kiro sabe que están en gran desventaja y rompe su promesa de no involucrarla, obligándola a dejarlo solo a la merced de sus ejecutores. Con el alma hecha pedazos, la prota mira al horizonte como el último peldaño que debe subir para hacer que los sacrificios y traiciones hayan valido la pena. Destruyendo el emisor, en un lugar a punto de caer, es salvada de caer a 3 metros del suelo. Este no es el final de este drama sin par. Aún sin poder comunicarse con ninguno, debe hacer frente a una epidemia del síndrome de sueño. Con más dudas que certezas, la ciudad se enfrenta a una consecuencia del despertar de la Reina Roja. Sin titubear, la prota corre a la Asociación de Psicología. En el camino, Víctor aparece tras días para llevarla y explicar los planes de Black Swan. Consiste en emplear un gas del sueño para monitorear la conciencia y el despertar de los Evols. Esto se debe a que el estado de la mente está conectado a la manifestación Evol. Esto explica los sueños que ha tenido la prota que le permiten ver el pasado y futuro. Ambos se infiltran en la asociación para desentrañar los planes de Black Swan, que no solo se limitan a los Evolvers, además roban su conciencia y alteran sus cerebros. Con una frecuencia en específico manipulan los sueños y solo los que logren despertar sobreviven. Paralelamente, Gavin despierta rodeado por sus antiguos colegas, quienes ahora le temen y atacan, dejándolo gravemente herido. Volviendo con Víctor, él se encuentra cara a cara con Hades, el responsable del desastre. Hades afirma que los genes de la Reina Roja pueden hacer que los Evolvers despierten y salven a los dignos. Atrapada en un cúmulo de oscuridad, la prota libera sus ondas cerebrales tan buscadas por Black Swan, salvándolos por un momento de condenar a la humanidad. Listos para la batalla final, Simon da como regalo de despedida la ubicación de Hades. Víctor y la prota toman un yate hasta allá sin esperar menos que liberar a la humanidad. Nada más llegar repelen los ataques de Black Swan con todo el éxito. Para facilitar las cosas, Gavin aparece montado en un helicóptero para destruir el sistema a la par que Víctor gana tiempo. Sin saberlo, llega al centro de todo para encontrarse con Kiro, aunque este no la recuerda y lo llaman por su verdadero
verdadero nombre. Helios sabe que debe protegerla. En las profundidades la prota se enfrenta finalmente a Hades. Este último no da tiempo ni de respirar y la lleva hasta el fondo del abismo. A pesar de estar aterrada, se lanza sus primeros ataques a su oponente. Hades ataca a quemarropa sin apenas dudar. La ráfaga de ataques la dejan que la consumen poco a poco. En la pista fatal de su destino, Hades habla de una verdadera reina que lo protege y rige de todos los mundos. Con estas palabras, Hades sentencia el oscuro destino de nuestra protagonista. A la vez que cae en medio de esa prisa extraña, escucha las voces de aquellos que amó en la vida: Víctor, Simón, Quiro y Gavin. Con su alma en las manos, evoluciona al convertirse en la luz de mañana, que con fulgor vence a la oscuridad de Hades, liberando al mundo de un destino fatal. Al vencerlo, la protagonista vive su vida intensamente, sabiendo que detrás hay quienes estén dispuestos a dar la vida por un mundo mejor para estar con ella. Yo soy el Doctor E. Y tú eres sexy.